Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos cuentos que están en mi podcast El cuarto de atrás en Spreaker o en Spotify, ustedes pueden ver todos los videos que he ido subiendo en estas 2 temporadas en mi canal de YouTube El cuarto de atrás, Leonora Castaño, así todo junto para que me encuentren más fácil. Hoy vengo a leerles un cuento de Ryunosuke Akutagawa. Ryunosuke Akutagawa es un escritor japonés nacido en 1892, perteneciente a la generación neorrealista que surgió en Japón después de la Primera Guerra Mundial. Su obra está conformada en su mayoría por cuentos cortos que reflejan su interés en la vida del Japón feudal y su creencia de que la práctica de la literatura debería ser universal y reunir tanto la literatura japonesa como la literatura occidental. Es considerado el padre de los cuentos japoneses. La locura de su madre marcó su vida desde temprana edad, lo signó como un escritor atormentado hasta su muerte temprana a los 35 años. Hoy vengo a leerles un cuento muy divertido que se llama La nariz y que forma parte de un libro que se llama Belleza de lo brutal, que está editado por Días Contados. Un libro muy bello también. Dice así: todo el mundo en Ike-no-o conoce la nariz de Senshi Naigu. Mide entre 15 y 18 centímetros de largo y desciende desde encima del labio superior hasta debajo del mentón. Su forma como una salchicha delgada y larga tiene el mismo grosor en la raíz que en el extremo, y le cuelga desde el centro de la cara. Naigu, que había superado la 50, siempre vivió preocupado por su nariz, desde que era novicio hasta ese preciso momento cuando estaba al frente de los seminarios de la corte. De cara a la galería, aguantaba al tipo fingiendo que no le preocupaba. Claro que esto no solo se debía al hecho de que creyera que un bonzo deba dedicarse a la contemplación con la esperanza de renacer en la tierra pura del oeste y que por consiguiente era algo malo preocuparse por su nariz. Más bien era porque no le gustaba que los demás pensaran que a él le preocupaba. Lo que más temía Naigu era que apareciera la palabra nariz en la conversación cotidiana. Naigu tenía 2 motivos por los que le molestaba su nariz. Uno era porque por razones prácticas era muy molesto tener un apéndice tan largo. Esto hizo que nunca pudiera comer solo. Si lo hacía, acababa metiendo la nariz en el cuenco metálico. Por eso, hacía sentar a un discípulo al otro lado de la mesa para que le levantara el apéndice nasal con una tabla de unos 3 centímetros de ancho por 66 de largo. Pero claro, comer así era un engorro tanto para el discípulo que le levantaba la nariz como para el propio Naigu, a quien se la levantaban. En una ocasión, un paje que sustituía al discípulo estornudó y al temblarle las manos dejó caer la nariz en las gachas de arroz. La noticia se propagó hasta Kioto. Claro que esto no era lo que más preocupaba a Naigu. En realidad, lo que hacía más daño era sentirse herido en su amor propio por culpa de la nariz. La gente de Ike-no-o solía decir que Senshi Naigu tenía suerte de ser un bonzo, y eso se debía a que pensaban que nadie con ese colgajo podría encontrar una esposa. Incluso había quien opinaba que se había hecho bonzo precisamente por tener esa nariz. Pero ni el propio Naigu creía que al haberse hecho bonzo iba a aliviarle en lo más mínimo. Su autoestima ya era demasiado frágil para verse afectado por un hecho tan secundario como el tener o no esposa. Por eso buscó la forma de reparar el daño a su autoestima por activa y por pasiva. Ante todo, intentó encontrar la forma de que su nariz pareciese más corta. Cuando no había nadie a su alrededor, sostenía un espejo y, con una intensidad febril, examinaba su reflejo desde todos los ángulos posibles. A veces no le bastaba con cambiar de posición la cara para sentirse mejor, y así intentaba una pose tras otra,
apoyando las manos en las mejillas o sosteniendo la barbilla con la punta de los dedos. Empero, nunca le acababa pareciendo que su nariz se hubiera cortado. De hecho, en ocasiones tenía la impresión de que cuanto más lo intentaba, más larga parecía. Y entonces soltaba un suspiro de desesperación, guardaba el espejo en su caja y regresaba al atril de las oraciones para seguir entonando el Sutra de Kannon. La segunda forma de afrontar su problema era fijarse en las narices de los demás. En el templo de Ike-no-o se celebraban numerosos actos públicos, banquetes para agasajar a los bonzos, conferencias sobre los sutras, etc. Dentro del templo se sucedían las celdas de los monjes que cada día calentaban el agua del baño para los numerosos residentes y los visitantes legos, a quienes Naigu examinaba concienzudamente. Esperaba encontrar el reposo si descubría, aunque fuera solo una cara con una nariz como la suya. Y por eso sus ojos no se fijaban ni en los vestidos de cáñamo azul marino, ni en los blancos, ni en los tocados anaranjados, ni en los hábitos grises a los que estaba acostumbrado. Naigu no veía personas, sino narices. Si bien de vez en cuando detectaba alguna aguileña, jamás descubrió ninguna como la que él tenía. Y cada vez que se daba cuenta de que no encontraba lo que buscaba, su resentimiento iba en aumento. Solo por eso, a veces, cuando hablaba con alguien inconscientemente, se fijaba en el extremo colgante de su nariz y a pesar de su edad se sonrojaba como un jovencillo. Finalmente, Naigu examinó las escrituras budistas y otros textos clásicos en busca de algún personaje con una nariz como la suya, con la esperanza de que eso le aliviara de alguna forma. Sin embargo, en ningún sitio se decía que la nariz de Maudgalyayana o de Sariputra fuera larga, y por supuesto, tanto Nagarjuna como Asvaghosha eran bodhisattvas con narices normales. Una vez escuché una historia de China que decía que Liu Bei, el emperador de la dinastía Shu Han, tenía unas orejas grandes. Vaya, pensó, cuán aliviado me sentiría si hubiera sido su nariz. No es menester mencionar aquí que aunque llevaba a cabo estos esfuerzos de forma pasiva, Naigu también adoptó una actitud activa para cortar su nariz. Lo probó todo, desde beber una mezcla de calabaza de culebra hervida hasta frotarse la nariz con orina de ratón. Mas nada dio resultado. La nariz seguía colgando sobre sus labios entre 15 y 18 centímetros. El caso es que, en otoño de un cierto año, un discípulo que había ido a Kioto, aprovechando un recado del propio Naigu, volvió a Ike-no-o con un nuevo método para cortar narices que había aprendido de un médico conocido suyo. Este provenía de China y se había convertido en un bonzo de alto rango del templo Choraku. Fingiendo como de costumbre que no le preocupaba su nariz, Naigu al principio no accedió a someterse al nuevo tratamiento. En vez de eso, mostraba una expresión de pesar en las comidas por el hecho de que el discípulo se hubiera tomado tantas molestias. Claro que, para sus adentros, esperaba que el chico le presionara para probar la cura. Y por lo que se ve, éste debió darse cuenta de la táctica de Naigu, aunque la voluntad de su maestro de emplear esas estrategias parecía despertar en el discípulo simpatía en vez de resentimiento. Tal y como esperaba Naigu, el joven utilizó todos los argumentos posibles para persuadirle de que probara el tratamiento. Y tal y como lo sospechaba, Naigu accedió por fin a las fervientes peticiones del discípulo. La fórmula en sí misma era de hecho sumamente sencilla. Consistía en hervir la nariz y que alguien se la pisara después. En el baño del templo servía agua a diario. De inmediato, el discípulo le llevó un barreño lleno de agua que estaba tan caliente que ni siquiera se podía meter un dedo. De hecho, si Naigu introducía sin más la nariz en el balde, se podía escaldar la cara con el vapor que salía. Así que lo que hicieron es practicar un agujero en una bandeja, poner ésta sobre el barreño y meter la nariz por el agujero hasta el agua hirviendo. La propia nariz
no sentía calor alguno. Después de introducir el apéndice nasal un cierto tiempo, el discípulo dijo: «Creo que ya he hervido bastante». Naigú le devolvió una sonrisa socarrona. Al menos, pensó satisfecho, nadie que haya oído esta conversación se imaginará que hablamos de una nariz. En cambio, la propia nariz hervida le picaba para entonces como si se le hubieran comido las pulgas. Naigú retiró su nariz del agujero practicado en la bandeja y el discípulo empezó a pisarle con todas sus fuerzas aquella cosa que todavía hervía. El maestro se tumbó con la nariz estirada en las tablas del suelo, contemplando cómo los pies del discípulo subían y bajaban ante sus ojos. De vez en cuando, el discípulo bajaba la vista y echándole una mirada lastimera a la calva de Naigú, le decía: «¿Os duele, maestro?» «El médico me dijo que os lo pisara lo más fuerte posible, pero decid, ¿os duele?» Naigú intentaba mover la cabeza para indicar que no le dolía, pero dado que los pies del discípulo le estaban pisando la nariz, no podía hacerlo. Lo que hizo fue mirar hacia arriba hasta que pudo ver las grietas de los pies del discípulo, y entonces profirió un grito de enfado. «No, no me duele», contestó. Lejos de dolerle, lo que sentía era un cierto alivio cuando el discípulo saltaba sobre la nariz que tanto les cosía. Después de cierto tiempo, con esta práctica, le fueron apareciendo en la nariz unas protuberancias como granos de mijo. Su aspecto se asemejaba a un pajarillo asado al que hubieran pelado vivo. Al verlo, el discípulo dejó de pisarle la nariz y dijo musitando para sí: «Ahora tengo que quitaros esto con unas pinzas». Naigú hinchó las mejillas con aparente exasperación, a la vez que, en silencio, miraba cómo el discípulo seguía con el tratamiento. No es que no le estuviera agradecido por los esfuerzos, pero si bien apreciaba la amabilidad del muchacho, no le gustaba que su nariz fuera tratada como una especie de cosa. A medida que el discípulo iba sacando las perlas de grasa de los poros de su nariz con las pinzas, Naigú contemplaba la escena con aprensión, como un paciente al que le opera un médico en quien no confía. Las gotas sobresalían unos 12 milímetros de cada poro, como si fueran los raigones de una pluma de ave. Una vez terminada la operación, el discípulo dijo con mirada de alivio: «Ahora no hay más que volver a hervirla de nuevo». Frunciendo el ceño en señal de aparente desaprobación, Naigú hizo lo que le decía el discípulo. Tras la segunda cocción, lo cierto es que la nariz parecía mucho más corta que antes. De hecho, no difería mucho de una nariz aguileña normal y corriente. Agarrando su nuevo apéndice acortado, Naigú echó unas tímidas miradas al espejo que le había llevado el discípulo. La nariz que antes le colgaba hasta la barbilla se le había encogido hasta un grado tan increíble que parecía que sólo pendía sobre el labio superior por un pelo. Las pequeñas manchas rojas que tenía dispersas probablemente se debían a los rastros del pisoteo. Seguro que ya nadie se reirá de mí. La cara del Naigú que había dentro del espejo miró la cara del Naigú que estaba fuera con los ojos henchidos de dicha. Aun así, durante el resto del día se sintió preocupado por si su nariz volvía a crecerle. Por eso, cada vez que podía, cuando recitaba los sutras o cuando almorzaba, se llevaba discretamente la mano a la nariz, y cada vez que lo hacía, la encontraba exactamente en el sitio que le correspondía sobre su labio superior, sin mostrar señales de haber bajado. Luego llegó la noche y lo primero que hizo cuando se despertó fue palpársela otra vez. Seguía siendo corta. Fue entonces cuando Naigú empezó a gozar del alivio que sólo había experimentado una vez, hace años, cuando se fraguó una reputación por copiar a mano el sutra del loto enterito. Pero al cabo de 2 o 3 días, Naigú realizó un descubrimiento sorprendente. Primero, un cierto samurái que tenía algún asunto que tratar en el templo de Ike-no-o, pareció incluso más divertido que antes cuando, hablando abiertamente con Naigú, empezó a mirarle fijamente la nariz. En otra ocasión,
El paje que había dejado caer su nariz en las gachas se cruzó con él afuera del salón de conferencias. Primero, el joven miró hacia abajo como intentando contener la risa, si bien finalmente, incapaz de controlarse, dejó que estallara. Y, por último, los bonzos en prácticas que permanecían en actitud de respeto mientras recibían órdenes de Naigú cara a cara, empezaban a reírse disimuladamente tan pronto como se daba la vuelta. Al principio, Naigú atribuyó esta conducta al cambio de su aspecto, pero eso solo no parecía explicarlo suficientemente. Era verdad que podría haber sido la causa de las risas del paje y del subordinado, pero la forma de reír en esa ocasión era algo diferente a la de antes, cuando su nariz era larga. Quizá todo consistía en que encontraban la nariz extraordinariamente corta más ridícula que la larga de siempre, con la que estaban familiarizados. En cualquier caso, parecía haber algo más. Nunca antes se habían reído tan abiertamente. El bueno de Naigú dejaba a veces de entonar los sutras y murmuraba estas palabras para sí, escorando su monda cabeza hacia un lado. Su mirada se dirigía hacia el retrato del Bodhisattva Samantatthara, que colgaba a su lado, y se quedaba absorto pensando en cómo eran las cosas para él 4 o 5 días antes, cuando todavía tenía su luenga nariz. De manera análoga a quien, no pudiendo hundirse más, rememoraba sus días gloriosos. Muy a su pesar, Naigú carecía de la sabiduría para encontrar una solución a este problema. El corazón de los humanos alberga 2 sentimientos opuestos. Es evidente que cualquiera simpatiza con las personas que sufren desgracias. Ahora bien, cuando esas personas logran superar sus infortunios, sentimos una cierta decepción. Incluso, exagerando un poco, podemos llegar a sentir un deseo de sumirlos de nuevo en esas desgracias. Y antes de que lo sepamos, llegamos, siquiera de forma pasiva, a albergar cierto grado de hostilidad hacia ellos. Y precisamente porque él sentía ese tipo de egoísmo del espectador en la actitud de los legos y religiosos de Ike no-o, sufría un malestar indefinible, aunque desconocía el motivo. En fin, que el humor de Naigú empeoraba con cada día que pasaba. Apenas podía dirigirse a las personas sin regañarles, hasta que por fin el propio discípulo que le había hecho el tratamiento de la nariz empezó a susurrar a sus espaldas: Naigú será castigado por tratarnos tan duramente en vez de enseñarnos la ley de Buda. Pero lo que más enojó a Naigú fue aquel paje travieso. Un día Naigú oyó unos fuertes ladridos y, sin prestar mucha atención, salió fuera para ver qué estaba pasando. Allí encontró al paje empuñando un trozo de madera de unos 60 centímetros, persiguiendo a un perro flaco y lanudo de pelo largo. Pero el chaval no se limitaba a atrapar al perro, no. También le gritaba: «¿A que no puedes golpearme la nariz? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿A que no puedes golpearme la nariz?». Naigú le arrebató la madera al chaval y le golpeó con ella en la cara. Luego se dio cuenta de que ese trozo de madera era la tabla que había usado para sostener su nariz durante las comidas. Pese a que el acortamiento del apéndice nasal había tenido éxito, Naigú no hacía más que arrepentirse de ello. Una noche se presentó un cierto suceso. Con el crepúsculo de repente se levantó viento, a juzgar por el enojoso tintineo de las campanillas de la pagoda que llegaba hasta su lecho. Para colmo de males, el aire se había enfriado y el avejentado Naigú no conseguía conciliar el sueño por más que lo intentaba. Con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad, se dio cuenta de que volvía a notar una sensación de picor en su nariz. Al llevarse la mano hacia ella, comprobó que estaba algo humedecida, hinchada e incluso afiebrada. «Quizá me haya enfermado por las drásticas medidas que he tomado para cortarla», musitó Naigú,
tocándose la nariz con ambas manos como si ofreciera incienso y flores ante Buda con la mayor reverencia posible. Al despertar la mañana siguiente, temprano como siempre, Naigu vio que tanto el ginkgo como el castaño de Indias del templo habían dejado caer sus hojas por la noche, desplegando una alfombra brillante y dorada por todo el recinto. Quizá debido a la escarcha que había en el tejado de la pagoda, la espiral de 9 anillos que la remataba emitía destellos bajo el leve brillo del alba. De pie, en la galería con las contraventanas levantadas, Senshi Naigu aspiró profundamente. Fue en ese momento cuando experimentó de nuevo una sensación que ya había olvidado. Naigu se llevó las manos a la nariz, pero lo que encontró no era el corto apéndice nasal que había tocado la noche anterior, sino la misma nariz larga de siempre, colgando entre 15 y 18 centímetros desde su labio superior hasta la barbilla. En solo una noche le había crecido al nivel normal. Al darse cuenta de ello, Naigu sintió el mismo alivio que había experimentado cuando tenía la nariz corta. A partir de ahora ya nadie se reirá de mí, musitó Naigu para sí, dejando que su larga nariz oscilara mecida por el viento otoñal. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like y por supuesto dejarme todos sus comentarios. Gracias.